Vamos a hablar de un tema muy interesante en el día de hoy. Hablar de la frontera. Vamos a hablar de la frontera en el día de hoy. Ahora en enero vamos a celebrar desde 1692 el Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, pero lo que estamos celebrando es el día de la victoria de las armas criollas de los dominicanos ya contra los franceses en 1691. Ahí empieza a gestarse lo que se llama una línea imaginaria. Porque entonces ustedes dicen, ¿y por qué se llama el río Masacre? Porque criollos y españoles, en una de esas luchas constantes, el sangrero masacraron a un gran número de franceses que teñimos el río de sangre. Y por eso el río se llama Masacre. Pero una pregunta, maestro. En ese momento que derrotamos a los franceses, ¿somos españoles? ¿O somos españoles porque la gobernación es española, pero nosotros ya somos los criollos y ya tenemos el gentilicio dominicano, porque el gentilicio viene del nombre de la isla, Santo Domingo, del nombre de la ciudad, Santo Domingo, porque esta fue la ciudad más importante de América. Maestro, cuando usted dice que le ganamos a los franceses, lo que hicimos fue apartarlo hacia el lado oeste. No, lo derrotamos militarmente. Correcto. Y lo empujamos hacia el lado oeste. A más allá del río. Correcto. Ustedes cojan ese lado y nosotros cogemos este lado. Eso va hasta 1776, cuando se firma el Tratado de Aranjuez, que es el que define la frontera. Correcto. Entonces, ¿cuándo va a surgir la frontera? Bueno, ya en 1801 empieza la era de Francia en Santo Domingo, que es el gobierno francés en nuestro territorio. La independencia y va a ser haitiana, derrotado en 1808 por el brigadier Juan Sánchez Ramírez en Palo Hincado. Y en 1821 proclamamos la independencia de Núñez de Cáceres. Efímera. Efímera porque a los 2 meses y 10 días nos invadió Jean-Pierre Boyer y empieza la era haitiana. 22 años. La ocupación de haitiana de nuestro territorio. Entonces, a partir de 1844 retomamos la línea de Aranjuez. Pero eso no se detiene ahí porque vamos a tener 12 años de guerra contra Haití frente a las invasiones haitianas. Es importante saber que en 1906 ellos avanzan hasta que viene la ocupación norteamericana de 1916 a 1924 aquí, de 1915 hasta 1934 en Haití, y entonces en el 29 empezamos a deslindar la frontera, a restablecerla en términos modernos, y no es hasta el 36-37, en el 36 cuando se firma el tratado que define lo que es la frontera actual. Porque en el 37 ocurrió lo que la gente llama la matanza de haitianos. Operación Perejil. ¡Ay! Aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. ¡Cambio y fuera! Bueno, hay un dicho popular que reza que los pueblos que no conocen su historia están destinados a repetirla. Correcto, sí. Sí, bueno, y para hablar de historia tenemos en el día de hoy al señor Sócrates Suazo Ruiz él es miembro historiador del Instituto Duartiano. Así es que bienvenido de doctor, vamos a decirle doctor. Vamos a hablar de un tema muy interesante en el día de hoy. Gracias, muy buenas tardes. Hablar de la frontera. Vamos a hablar de la frontera en el día de hoy. Lo primero es que uno tiene que tener claro, y como estamos hablando para el público, correcto. Tenemos que tener claro, y los dominicanos tienen que tener claro, que en 1509, en 1508, se le dieron escudos de armas a 15 ciudades y villas de la isla. Y esas ciudades y villas, Nicolás de Obando, incluía Vallajá, La Yaguana, Verapaz. Y usted dice, ¿dónde está eso? En lo que hoy es el territorio haitiano. De modo que en 1508, cuando se dan esos escudos de armas, hasta 1605, 1606, la isla es completamente de España. Es decir, 100 años, 1508, ciento y pico de años. Pero no fue que los franceses la ocuparon de inmediato. Para 1605, 1606 ya estaba la imprenta de Gutenberg. Se había dado el cisma en la Iglesia Católica
y había surgido Lutero y luego Calvino. Y ese movimiento protestante, con la imprenta de Gutenberg, empezaron a imprimir la Biblia luterana. Y esa Biblia luterana llegaba por la costa norte, Puerto Plata, Montecristi, eso era como contrabando, Vallajá, y eso era conspirativo para literario. las ideas católicas. Y ahí entonces empieza a gestarse, despoblar, hacer lo que se llama la devastación de Osorio, Osorio porque era el gobernador de la isla de Santo Domingo o la Española. Ahí empieza entonces esa tierra perdida, esa tierra botada, y con esa gente hicieron a Monte Plata y a Vallaguana. Monte Plata por Montecristi y Puerto Plata, y Vallaguana por Vallajá y La Yaguana. Wow. Unieron ahí en una sola. Correcto. Qué par de datos. Porque estábamos huyéndole a los filibusteros, a los bucaneros, a los piratas, que no solamente metían Biblia, sino que tenían lo que se llama un cambalaje, un cambalache. Nos daban manufactura, productos manufacturados, producidos en Francia, Inglaterra, España, Alemania, y nosotros le dábamos materia prima, ropa a los piratas, caña, ganado, porque ellos eran pillos de alta mar, o sea, eran los pillos que andaban en botes. Se hacía una especie de trueque. Correcto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ellos terminan en la isla La Tortuga. Y de La Tortuga, cuando nosotros dejamos perdida toda esa tierra, más de 3/4 partes de la isla, entonces ellos pasaron a tierra firme en la parte norte de la isla, en la costa de Montecristi hasta lo que hoy es Cabo Haitiano. Pero el padre de lo que hoy es Haití es Osorio, el gobernador español de 1605-1606. Con eso se llaman las devastaciones de Osorio, y ahí surge Monte Plata, Vallaguana. Y vamos perdiendo esas tierras. Va pasando el tiempo y se establecen un gran grupo de franceses y obtienen, después se llamaban los Grandes Blancos, obtienen el apoyo militar y político de Francia. Y vamos a pelear hasta 1684, cuando Francia designa el primer gobernador de Saint-Domingue, Santo Domingo francés. Y eso, vamos a echar una gran batalla en 1691, que es la batalla de Sabana Real o de la Limonada. ¿Por qué? Porque esa gente llegaron hasta Santiago, quemaron a Moca, pillaron todo eso, y entonces organizamos las milicias desde Higüey con todos los pueblos que están en el camino, y entonces cruzamos el río Masacre, y el 21 de enero de 1691 derrotamos a los franceses, le matamos más de 400 soldados, incluyendo el gobernador Tarí de Coucy. Y desde entonces, al año siguiente, nosotros le llevamos el machete con que decapitamos, con que le cortamos la cabeza al gobernador francés y lo pusimos al pie de la Virgen de la Altagracia en Higüey. Ay, señor. Y desde entonces, ahora en enero, vamos a celebrar desde 1692 el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, pero lo que estamos celebrando es el día de la victoria de las armas criollas de los dominicanos ya contra los franceses en 1691. Ahí empieza a gestarse lo que se llama una línea imaginaria. Porque entonces ustedes dicen, ¿y por qué se llama el río Masacre? Porque criollos y españoles, en una de esas luchas constantes, el sangrero matamos a un gran número de franceses que teñimos el río de sangre. Y por eso el río se llama Masacre. Masacre se pasa a pie. Va a correr el tiempo. Ya con la batalla de 1691 vamos a firmar el primer tratado que se llama de Nimega. Y luego vamos a... Perdón, ¿en qué consistía ese tratado? Ese tratado lo que definía era que le permitieran a los franceses hasta determinados puntos accionar, cortando madera, cazando reses, porque había muchas reses silvestres. Y entonces después viene... En 1697 el Tratado de Risuí. Fíjate que son ciudades que están en el ámbito de lo que hoy es Suiza, porque era territorio francés.
Pasando el tiempo, todo el siglo XVIII, que es 1700 y tanto. Pero vamos a afirmar- una pregunta, maestro. En ese momento que derrotamos a los franceses, ¿somos españoles o somos españoles porque la gobernación es española, Sí, sí, pero sí. nosotros ya somos los criollos y ya tenemos el gentilicio dominicano. Ah, ok. O sea, en 1631 los curas de la Orden de los Dominicos le escriben a sus superiores en España diciéndole que la familia dominicana, que los dominicanos, porque el gentilicio viene del nombre de la isla, Santo Domingo, del nombre de la ciudad, Santo Domingo, porque esta fue la ciudad más importante de América. De aquí salieron los grandes conquistadores, los grandes descubridores, Vasco Núñez de Balboa, Hernán Cortés, Francisco de Pizarro, o sea, los grandes evangelizadores del continente, los que iban recogiendo oro en todo el continente, pero regando la lengua que hoy, desde el río Bravo de México hasta la Patagonia, hablamos en español. Sí. Maestro, cuando usted dice que le ganamos a los franceses, lo que hicimos fue apartarlo hacia el lado oeste. No, lo derrotamos militarmente. Correcto. Y lo empujamos hacia el lado oeste. a más allá del río. Correcto. Pero no teníamos la fuerza, ni España tenía la decisión política, porque entre otras cosas, uno tiene que ver la política como la geopolítica, que España tiene una relación entre la familia Borbón, los Borbones que gobiernan en Francia, también son los Borbones que gobiernan en España. Sí, así. Y en esa, ¿Hay un merengue de eso? ¿Cuál Sí, es? hay un merengue. Tú me haces corazón, borbón. Bueno, entonces, así va surgiendo, Para botar presión, vamos señor, para botar definiendo presión. un sentido de límite, porque Correcto. la frontera es un sentido imaginario del límite. Claro, sí. O sea, Ustedes cojan ese lado y nosotros cogemos este exacto. lado. Eso va hasta 1776, cuando se firma el Tratado de Basilea. Aranjuez. De Aranjuez. Que es el que define la frontera. Correcto. Y vamos a perder la isla completa con el Tratado de Basilea de Sí. 1795, que le cede todo el espacio a Francia, cuando ya Francia había perdido el oeste de los antiguos esclavos de Saint-Domingue, que no lo podíamos llamar haitianos o Haití, porque Haití no existía. No existía. O sea, no había esa Santo Domingo identidad francés. de que eso se llamaba Haití. Eso se llamaba Santo Domingo francés. Correcto. Y ahí nunca se formó lo que se llama el sentido de la identidad de una nación, porque todos los negros que traían del África en condición de esclavitud venían de distintos puntos del África, con distintas lenguas, y en consecuencia una nación es ante todo una vivencia en comunidad por largo tiempo, usos, costumbres, lengua y aspiraciones. Es cierto, maestro, que dicen que el creol fue formado con estos africanos Sí, que es vienen un de distintas mecanismo de regiones, resistencia, porque que como fue creado para que no fuera entendido por los franceses. Sí, que habitaron pero la isla. además los franceses impedían que se formara una sí, lengua. sí. El creol, Lo Porque dispersaban. se podían combinar para atacar. Correcto. el creol y el patuá van de la mano. ¿O hay un tipo de diferencia? Lo que ocurre es que el creol lo que quiere decir es criollo, una lengua Lengua criolla criolla, que que es el ellos patuá. gestan. Pero eso tiene sus inconvenientes de que no es una lengua que tiene La vamos a decir, dimensión global. el sentido global. No, nunca. O sea, no tienen el sentido global. Incluso no hay una circunvalación en el cerebro para que esa sea una lengua. Jesús santo. Y además lo aísla, porque solamente ellos la Ellos hablan. la entienden. Mientras tanto que nosotros hablamos español, y lo vemos en televisión, Y en o Argentina nos entienden, en inmediatamente México nos estamos entienden. hablando, viendo un chileno hablando en español, o un argentino hablando en español, Sí. o un Y nos entendemos. peruano, un mexicano, O un español, o hablando un en español. Es decir, El lío y de además aquel de eso, lado que tú hay dices. 50 millones de hombres y mujeres en Estados Unidos hablando español. Así es. Así es. Entonces, ¿cuándo va a surgir la frontera? Bueno, ya en 1801 empieza la era de Francia en Santo Domingo, que es el gobierno francés en nuestro territorio. La Y independencia va a ser haitiana. derrotado en 1808 por el brigadier Juan Sánchez Ramírez en Palo Hincado. Y en 1821 proclamamos la independencia de Núñez de Cáceres. Efímera. Y Efímera. efímera porque a los 2 meses Se lo y tumbaron. 10 días nos invadió Jean-Pierre Boyer y empieza la era de
haitiana. 22 la años. ocupación de haitiana de nuestro territorio. Ahora, inmediatamente, tan pronto ellos cruzan el río Masacre, ellos se dan cuenta que no es posible la fusión porque nosotros somos muy diferentes. Somos el primer pueblo iberoamericano, el primer pueblo mestizo, el primer pueblo mulato del continente. Aquí vinieron los primeros españoles, el primer hombre europeo pisó aquí, el primer negro pisó aquí. Y ahí entonces empezamos el menjurje, ese sancocho que hoy es tan espléndido y tan colorido y tan dinámico. Entonces, a partir de 1844 retomamos la línea de Aranjuez. Pero eso no se detiene ahí porque vamos a tener 12 años de guerra contra Haití frente a las invasiones haitianas. 19 de marzo. Y durante todo el siglo XIX, incluso a principios del siglo XX, 1906, 1808, ellos avanzan porque ellos tenían una población. Por ejemplo, cuando ellos tenían 800,000 habitantes, nosotros apenas teníamos 200,000. ¡Wow! Entonces nosotros siempre han sido más. Siempre fueron más hasta ahora, porque con la mortalidad infantil, el promedio de vida baja que ellos tienen, entonces nosotros hemos multiplicado la población porque tenemos servicios sanitarios, eso mismo, mayor desarrollo, en mejores condiciones, educación y todas esas cosas, y eso nos ha permitido hoy ser realmente una potencia en el Caribe. Entonces, es importante saber que en 1906 ellos avanzan, porque es una presión demográfica que seguían ejerciendo. Nosotros no teníamos la población, no teníamos el desarrollo material en términos del ejército, en términos de las fuerzas que defendieran la frontera, hasta que viene la ocupación norteamericana de 1916 a 1924 aquí, de 1915 hasta 1934 en Haití, y entonces en el 29 empezamos a deslindar la frontera, a restablecerla en términos modernos, y no es hasta el 36-37, en el 36 cuando se firma el tratado que define lo que es la frontera actual. En ese tratado 36. Que se termina en el 37, nosotros perdimos más de 8,000 kilómetros cuadrados por esas dudas que hubo en el pasado de los límites fronterizos. Y además, porque en el 37 ocurrió lo que la gente llama la matanza de los haitianos. Operación Perejil. La Operación Perejil, que es una operación que hay que tener mucho cuidado y cogerla con pinza porque tiene muy mala prensa. Muy mala prensa. ¿Usted ha llegado a ver la película que filmó el director José María Cabral sobre esa? Sí, yo la vi. Pero hay cosas que no son reales. Hay ficción. Hay manipulación, porque obviamente resulta ser que la nación dominicana está sometida a una presión extranjera de difamación, donde hay planes concretos para buscarle solución a un problema que no es dominicano, que es el problema haitiano. ¿Qué tan real fue la Operación Perejil y que fue una orden de Trujillo para...? Es que, fíjate, es que previo a eso no había un deslinde claro de las pirámides, y había mucho pillaje y mucha delincuencia de la presión haitiana. Mucho cuatrero. Y entonces eso, que cuando muere una persona, cuando se mata a una persona, es un crimen. Claro. O sea que tú no puedes aplaudir eso. No. Pero había una situación muy difícil en la cual no participó. El régimen de Trujillo no usó al ejército. El ejército nunca participó en eso, sino elementos de la delincuencia. Pero se le pegó a Trujillo eso. Claro que sí, porque fue el que lo fue patrocinó. En su gobierno. Él fue el que lo patrocinó. Pero es con Trujillo y el desarrollo del ejército moderno que nosotros logramos el dominio de la defensa del territorio y de la delimitación de la frontera. O sea que se le puede agradecer a Trujillo. Bueno, es que no hay que agradecerle nada, es el proceso histórico, es el proceso. Claro, no era lo que le tocaba. Político, es lo que le corresponde y cada gobierno tiene que hacer, defender de acuerdo a la Constitución lo que le corresponde. Es preferible que sea la democracia, porque en la democracia hay el respeto a los derechos humanos, el debido proceso de las
condiciones, es el pacto social en la cual todos tenemos derechos y deberes. Pero una pregunta, maestro. Entonces, volviendo un poquito para atrás, cuando Duarte logra, o sea, junto a todos los patriotas, liberarnos, usted dice que se vuelve al Tratado de Aranjuez. Ahí entonces, nosotros, ¿qué cedimos? O sea, ¿qué? No, ahí no es que cedemos incluso cuando Trujillo. ¿Cuando Trujillo también? No, cedemos territorio cuando Trujillo, porque había una duda. Con lo que es la independencia, Sí. nosotros lo que pasa es que llevamos una definición para defender el territorio marcado por Aranjuez, definido en el Tratado de Aranjuez, pero no teníamos los medios para hacerlo valer. Porque éramos eso menos. Lo cuidaba el ángel de la guarda. Ay, mi madre. O sea, porque eso no teníamos soldados, no No. teníamos capacidad militar para cuidar eso. Por ejemplo, Antonio Duvergé, el centinela de la frontera, el gran centinela de la frontera, cuando en 1844, 1845, en Cachimán, hay un Cachimán haitiano y un Cachimán dominicano. Mi Boca Cachimán Rizal. me salvó. Y él dice, Santana, el presidente de Santana, dice, no siga avanzando. Y él dice, aún mi caballo mira hacia occidente, hacia el oeste. Así es. O sea, porque él estaba defendiendo, ¿qué estaba defendiendo Antonio Duvergé? El territorio de sus padres. Como Pedro Santana defendía el territorio de sus padres, porque él nació en Hincha. Y entonces Hincha, San Rafael, San Miguel, todo eso era español, dominicano. Hincha está en Barahona. No, Hincha ¿Dónde? está en la zona de Elías Piña para allá. Ay, Dios mío. La descubierta por ahí. Correcto. Bueno. Entonces ya en el 37 nosotros perdimos ya terreno. Sí, o sea, para firmar ese acuerdo y establecer los límites actuales. Entonces, Que no tiene tanto tiempo eso. Sí. Eso es lo que tiene son basado 70 en años. el problema de la matanza, entonces Trujillo cede con la intervención de los Estados Unidos, con la intervención del Vaticano. O sea, entonces de nosotros, o bueno, o no diría de nosotros, o bueno, sí se puede decir que de nosotros. ¿De nosotros? ¿Qué espacio era? ¿Qué más nos tocaba como terreno de la ¿Hasta isla? dónde llegábamos? No, ¿hasta dónde llegamos? 8.000 Sí. kilómetros. Sí, 8.000 kilómetros. Fíjate, Hacia incluso Pero por ahí por la zona de viene restauración. viene el mapa Sí, por la zona de restauración. de la isla. El Valle de la Miel. Sí. Por ahí, incluso que ahora, ¿tú sabes qué hay? Que ahí es donde está la mayor reserva de oro, que es una mina transfronteriza que entra a Haití y habla mucho de los Clinton, que son los que tienen interés en esa mina. Ah, bueno. Pero claro. Bueno, por Está todo lo que se ha en hablado, no me asombraría. Porque Sí. Está en territorio haitiano ya. Sí. pero- Que era Pero nuestro. hoy nosotros tenemos que ver la frontera como una zona para el desarrollo, porque las fronteras son muy interesantes culturalmente hablando. Claro. Interactuamos, y los que interactúan son seres humanos, y los que interactúan es la flora y la fauna, porque la isla es una sola en términos físicos, Así es. aunque haya una división política de dos estados en una misma. Ahí Pero está no- el mercado binacional. que Binacional, se que mezclan ahí como si fuéramos unos Además, solos. Para que lo sepa. Haití es Yo uno de estaba nuestros ahí. principales No, socios sí, comerciales. claro. O sea, No podemos pero negar que eso. ellos absorben mucho de los huevos, de los pollos de No, moca. y a veces Sí. que como queremos negar eso, y nuestro Ah, principal en ese aliado mercado es binacional Haití. a ti se te olvida que quién es haitiano y ¿Quién quién es no. haitiano? Eso es, tú me compras y yo te vendo. No, pero Sí. eso de la Y esos frontera son es tan 300 interesante. y pico de años de interacción entre aquel lado y de este lado. Y hubo en algunos momentos en que Saint-Domingue, Ujú. Santo Domingo francés, era una colonia, la colonia más rica de Francia, de mayor desarrollo. Y nosotros le vendíamos mucha madera, le vendíamos mucho ganado, le vendíamos toda casi la carne con que ellos alimentaban a la población blanca y a la población negra. Ahora, nosotros somos un país muy democrático y Es el problema. multiétnico ¿Tú crees? y de Sí, mucha sí, libertad, demasiado muy liberales democrático. Sí, sí. en términos de ser consecuente e incluso somos enemigos del racismo. Eso es cierto, Sí, eso eso es es cierto, me Qué consta.
Bueno, estuvimos hablando con el historiador y miembro del Instituto Duartiano, el profesor Sócrates Suazo Ruiz. Hoy estuvimos hablando de un tema muy interesante acerca de la frontera. Sí, vamos, La historia de la frontera. Vamos a una pausita y luego nos despedimos. No, ya, no, 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 fuimos, no, no no. fuimos. Ah, pues ya pero nos fuimos, ven mi acá, gente. pero claro. Hoy, mi gente, mañana Las redes sociales de... Es importante también. Profesor, para comunicarse con usted, cualquier consulta. patriavisual@msn.com. Oye. No, pero muy bien. ¿Y tienen Instagram, maestro? Sí, entra ahí, no te preocupes. Ah, entro ahí mismo. Está bien. Ay, gente bueno. querida, como siempre, sigan con la transmisión de Top Latina 101.7. Mañana a las 5. Cami fuera. Bebé. ¿Qué te está esperando? ¿Qué te está esperando? ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo!